La mujer nueva, regenerada, libre en Cristo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu, y todos hemos recibido el mismo Espíritu. Algunos somos judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos formamos un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. Todos ustedes son uno solo en Cristo. Gálatas 3:28. El amor de Cristo nos domina porque estamos convencidos de que Cristo murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. Así que dejémonos de medir a los demás por lo que el mundo piense de ellos. Y aunque a Cristo lo hayamos conocido de esa manera, ya no lo haremos más. Por lo tanto, si alguien está unido a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Dicho en otras palabras, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Segunda a los Corintios 5, 14 al 20, en la Nueva Biblia Viva. Hace pocos días escuché a una mujer decir que la Biblia es un libro misógino, es decir, que tiene una aversión a la mujer. Lo cierto es que la Biblia como un todo, lejos está de ser misógina. Lo que sí hay que aceptar es que la misma contiene algunos pasajes que al ser leídos e interpretados a la luz de la cultura dominante, parecieran dar sustento al machismo, al patriarcado y a la creciente violencia en contra de la mujer. Nos hemos ocupado ya del relato de la creación que establece la igualdad en dignidad, derechos y responsabilidades de los seres humanos independientemente de su género. Génesis capítulo 1. Además, hemos visto cómo es que es el pecado lo que explica y da lugar a una cultura de subordinación e indignidad en contra de la mujer, cultura totalmente ajena al propósito inicial de Dios al crear al ser humano. Hemos considerado al pecado como la génesis de los factores sociales y sociológicos que explican la perversión del propósito divino de dignidad, integridad y libertad
propios de la identidad humana. Génesis 3. Ahora nos ocupamos del hecho de que dado que Jesús ha venido a destruir las obras del diablo, primera de Juan 3:8, quienes estamos en Cristo, independientemente de nuestro género, somos nuevas criaturas, regeneradas a su condición, a nuestra condición de imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto libres del poder del pecado y de las estructuras mentales e ideológicas que ésta ha puesto en la mente de los individuos y en la mentalidad colectiva. Corintios 12:13, Gálatas 3:28, segunda los Corintios 5:14-20, como hemos leído. En Cristo, Dios ha vuelto las cosas propias de la relación entre hombres y mujeres a su condición original. Por la regeneración de la sangre de Cristo, las personas recuperamos nuestra identidad original. Somos justificados, es decir, en Jesús es Él quien quita lo que sobra y añade lo que hace falta a nuestra identidad, y por lo tanto somos reconciliados con Dios, reconciliados con nosotros mismos y reconciliados con nuestro prójimo. Al ser salvos, somos llamados a libertad, Gálatas 5:13. Por ello es que resulta incomprensible que las mujeres y los hombres que han sido redimidos sigan repitiendo los patrones propios de la esclavitud del pecado. La carta a los Gálatas, en su capítulo 5:1, nos advierte que en efecto es posible que quienes son libres sigan viviendo como si aún fueran esclavos. Pero vivir así es una insensatez, es decir, algo sin sentido. Gálatas 3:1 y 13:14. La traducción Nueva Biblia Viva es más contundente. Asegura que quienes viven así son estúpidos. Resulta interesante que sea uno de los espacios vitales en los que más frecuente vivimos como si no estuviéramos en Cristo, el espacio de las relaciones humanas. Relaciones entre géneros, relaciones matrimoniales, familiares, aún las relaciones eclesiales son espacios astutamente aprovechados para el diablo para engañar aún a los escogidos de Dios, tal como lo establece Mateo 24:24. Una poderosa corriente surgida de las comunidades cristianas en sus más diversas expresiones, es la que promueve la subordinación total de la mujer al hombre bajo el principio de que éste es cabeza de la mujer. Pablo y Pedro son en la Biblia quienes dan, se pretende, fundamento a tal propuesta. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, se han confrontado dos corrientes al respecto: el complementarismo y el igualitarismo. La primera corriente, la del complementarismo, sustenta que si bien hay una cierta igualdad en la dignidad entre los hombres y las mujeres, Dios ha establecido una diferencia de roles o de papeles a representar en la vida de la pareja, tocando al hombre el rol de líder y a la mujer el rol de seguidora. Quienes defienden esta corriente ignoran un principio fundamental del estudio bíblico, que es la consideración del contexto histórico, cultural de los autores bíblicos. Dejan de lado, por ejemplo, que tanto Pablo como Pedro fueron formados en un ambiente machista y que sus escritos así lo evidencian. También ignoran
que si bien la Escritura ha sido inspirada por Dios, ésta también refleja la humanidad de sus escritores. La segunda corriente propone que tanto en la creación como en la redención, mujer y hombre han sido creados en una condición de igualdad en tanto a dignidad, a autoridad, a derecho y a libertad. De hecho, los pasajes bíblicos que dan sustento a nuestra reflexión así lo establecen. Pero, curiosamente, son pasajes que contradicen en alguna medida las aseveraciones de los mismos escritores que promueven la subordinación unilateral de la mujer al hombre, sea este esposo, padre, hijos, etc. Por eso es que convoco a ustedes para que en lo personal nos propongamos ocuparnos de la consideración de los principios y reglas de la interpretación bíblica, en la consideración de los distintos pasajes que tratan del cómo de la relación entre los diferentes géneros. Esto con el fin de que podamos, en la relectura de la Biblia, discernir los presupuestos que rigen tanto la creación del ser humano como hombre y mujer y como el cómo de las relaciones entre unos y otros. Les invito a que oremos pidiendo la dirección del Espíritu Santo para tan importante tarea, porque nuestras relaciones entre hombre y mujer deben tener un fundamento bíblico confiable. Ahora bien, aquí podemos decir que gracias a Cristo y a su redención, las mujeres son libres de los condicionamientos que explican sus temores, sus dependencias y sus condicionamientos. Por la misma razón, las mujeres han recibido lo que necesitan para vivir tal realidad, razones para una nueva manera de pensar, amor a sí mismas y a los demás, poder y autoridad para ejercer su libertad, así como el dominio propio, es decir, han recibido la capacidad para administrar sus emociones, sus sentimientos y los condicionamientos culturales a los cuales han estado sujetas. Revisa 2 Timoteo 1:7. Vale la pena detenernos un momento en el hermoso pasaje que la Nueva Biblia Viviente traduce así. El Espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente, sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Conozco a muchas mujeres cristianas que estoy seguro dirían amén a este pasaje, pero que al mismo tiempo permiten que sus maridos, que los hombres en general, abusen de ellas física, emocional, sexual, económicamente, etc. Algunas han desarrollado bien el arte de voltear hacia otro lado ante la infidelidad, los abusos, el maltrato que reciben. También conozco a mujeres cristianas que permiten el abuso de sus padres, de sus hermanos y aún el de sus hijos, pero que seguramente dirían amén a las palabras de Pablo. Mujeres que tienen fe, ciertamente. Mujeres que creen en Dios. Pero aquí necesitamos detenernos y reflexionar y preguntarnos sobre lo que estas mujeres creen y la forma en la que la fe marca el camino de sus vidas. El texto bíblico nos asegura que sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios 11:6. La paradoja es que no pocas mujeres creyentes explican su subordinación indigna al machismo de su esposo o al patriarcado social en función de su fe.
Permanecen en modelos de relación tóxicos porque tienen fe. Confían en que Dios cambiará las cosas algún día. Otras lo hacen porque creen que Dios premiará su sacrificio, la cruz que Él les ha impuesto, dicen. Otras más lo hacen porque creen que mientras más abusos toleren de los hombres, mejor testimonio de su fe estarán dando. Pero resulta que frecuentemente olvidamos que tener fe es mucho, mucho más que solo confiar en Dios y en su poder. El término usado en Hebreos 11:6 para fe es pistis, y este se refiere a la convicción de que es verdad lo que se cree y que tiene como fruto la confianza y el fervor. A los Corintios Pablo asegura que porque hemos sido bautizados en Cristo, todos somos un cuerpo, es decir, todos participamos de la misma dignidad, tanto hombres como mujeres. Además de que nos invita a que nos dejemos de medir o que dejemos de medir a los demás por lo que el mundo piense de ellos. A los Gálatas les recuerda que en Cristo el ser hombre o mujer carece de importancia. Y nuevamente a los Corintios les dice que si alguien está unido a Cristo es una nueva creación. Y agrega, lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Mujeres que me escuchan, que creen en Dios y que sin embargo siguen participando de dinámicas indignas. ¿De veras creen lo que Dios dice de ustedes? ¿De veras creen que Jesús vino a destruir las obras del diablo que tanto daño les han causado y que les han hecho libres del poder y que Jesús les ha hecho libres del poder del pecado? ¿De veras creen que en Cristo son nuevas criaturas y que su pasado, cualquiera que éste sea, no tiene mayor poder sobre ustedes? ¿De veras se dan cuenta que en Cristo miden más que lo que han aprendido a creer, que miden ante sí mismas, ante su hombre, ante sus hijos, ante sus padres y demás familiares, ante los hombres en general? ¿De veras se ven a sí mismas como hijas de Dios con todas las obligaciones, pero también con todos los derechos que ello implica? ¿De veras creen que son amadas por gracia? Muchas preguntas más podría seguir haciéndoles. Lo que pretendo es, lo confieso, provocar a las mujeres cristianas a que por su fe en Jesucristo cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Para que, como dice Pablo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, según lo que la cultura piensa y establece, sino que cambien su manera de pensar para que, insisto, así cambie su manera de vivir, como establece Romanos 12:2. Como hijas de Dios, las mujeres tienen el deber y el derecho de asumir, de hacer propia la realidad y la responsabilidad de su liberación plena en Cristo. Le deben a Dios, se deben a sí mismas y deben a quienes estamos a su alrededor el hacer propio el compromiso de vivir la libertad integral a la que Cristo les ha dado al justificarlas. Y es a esto a lo que las animo, es a esto a lo que las convoco en el nombre del Señor. Que el Señor las bendiga, mujeres, sean quienes son en Cristo.